Pues sí. Buenos días, señor. Buenas presentación, muchachos. Buenos días, muchachos. Buena presentación. Dajito por ahí también que me pongan o algo. A ver si la ven, por Profe, sí. favor. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a continuar, muchachos, entonces. La parte que es repaso y otro tema nuevo del tema de oscilaciones. Los que matricularon en ajustes, hoy en la tarde les voy a enviar el material que los compañeros el miércoles. Y como les decía, voy a tratar de montar esto en Claro. Entonces también les va a llegar ahí el link. Entonces no se preocupen, que ya no se actualicé la lista y les envié el link de la clase a todos los que se matricularon en ajustes y normalmente. Muy bien, entonces vamos a empezar. Lo habíamos dicho en la clase pasada entonces. Habíamos visto los osciladores armónicos simples. Habíamos visto el caso del péndulo y les quedó de tarea estudiar los otros dos osciladores del libro de Alicia o del libro de Alonso y Fin. Lo que vimos entonces es que la solución a la ecuación de movimiento es la solución a un movimiento armónico simple, por eso se llaman osciladores armónicos simples. Y en ese caso es una constante por una función armónica, seno o coseno, dependiendo cómo escriba la solución. En ese caso entonces la amplitud será constante. Luego veremos en un grafiquito la diferencia entre esa ecuación y las amortadas. Entonces que los sistemas sirvan de energía. Entonces, si uno deja el péndulo oscilando, como el ejemplo que pusimos, cuando uno pasa cierto tiempo, el péndulo se detiene. ¿Por qué? Porque hay fricción y entonces la energía mecánica se consume, ¿cierto? Si uno no, entonces, puede compensar, lo que veremos al final de la clase, esa pérdida de energía, ¿cierto? Entonces el sistema se va a detener, pierde su energía mecánica. Y entonces el sistema se detiene el movimiento de la masa. Entonces vamos a ver qué pasa en la práctica. Entonces, en la práctica sabemos entonces que hay fuerzas de fricción y vamos a considerar que la fuerza de fricción es viscosa, como la que sufre el que baja por la glicerina, y que sea viscosa significa simplemente que esa fuerza que siente entonces el cuerpo de fricción es proporcional a la velocidad, ¿cierto? Miren ahí, fuerza de fricción, acá está, menos B, que es una constante, que prenderá las características entonces del medio, que es esa fricción, y del objeto. Recuerden el caso, si no lo hicieron, nosotros hacíamos un ejemplo clásico de fricción, que era, teníamos un cilindro de glicerina y dejábamos caer una esfera y calculábamos por la fuerza de fricción, ¿cierto? Recordemos que tanto en los líquidos como en el aire, que son fluidos, esa fuerza de fricción es proporcional a la velocidad. Eso lo hacía uno en el experimento en los laboratorios. Ahora eso cambió un poco, pero básicamente ahí se desprende un poco el tema de la fuerza viscosa. Y simplemente miren acá, recordemos la clase pasada, ojo con esto. Teníamos, miren, la variable dinámica, doble punto, x doble punto, o y, que es el movimiento del sistema. El segundo término, miren, que depende de la variable, menos g sobre L por teta, menos c sobre L por x, y en el sistema de la masa en el centro de la cuerda, 2t ml por y, ¿cierto? Una ecuación de segundo orden lineal, ordinaria y homogénea, esa primera parte. Y le estamos sumando, miren, el término de la fuerza, ¿cierto? De la fuerza viscosa. Miren entonces que hay una masa, ¿cierto? Una masa, ¿por qué aquí hay una masa? Porque esto es fuerza, miren, menos B phi punto es fuerza, ¿cierto? Que depende de la velocidad de phi punto es la derivada de phi respecto al tiempo. Y esto que estoy expresando aquí no es velocidad, sino que es aceleración, ¿cierto? No es fuerza, perdón, sino que es aceleración. Entonces la masa que estaba acá la pasé a dividir acá. Por lo tanto, esta fuerza, que es menos B phi punto, se divide por E. Entonces, en cada caso consideramos entonces la fuerza viscosa. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Simplemente, lo que vimos en la clase pasada, estamos sumando un término acá, miren, un término acá que depende de quién, de la velocidad. Eso es. Entonces, introducir el amortiguamiento es introducir un término, entonces, que dependerá de la velocidad. Y en cada caso, entonces, tendrá esta forma. Recuerden entonces que lo que acompaña
a la variable dinámica en la ecuación de movimiento es ¿quién? La frecuencia natural al cuadrado. Omega 0 cuadrado es G sobre L para el péndulo. Para masa resorte, recordemos que es K sobre M, muchachos, ¿cierto? Aquí hay un error. Masa resorte es K, constante elástica del resorte sobre M. Exacto. Y recuerden también que una tarea que les dejé, no se preocupen los que matricularon extemporáneamente, les va a enviar todo el material. Tenemos una tarea de mostrar entonces que en el sistema de péndulo simple, también, si cambio θ por x, la variable horizontal también se cumple, que x doble punto es igual a menos g sobre l por x. No me preocupen, esa es la tarea que les puse, pero todo el material se los voy a enviar esta tarde. Muy bien, entonces tenemos que vamos a introducir una fuerza viscosa que depende de la velocidad, un término adicional entonces en la ecuación de movimiento. Ya sabíamos muy bien la clase pasada entonces cómo era la solución o las soluciones a la ecuación de movimiento, ¿cierto? Sin el término de la velocidad. Eso ya lo sabemos muy bien. Pero vamos a ver qué pasa entonces cuando introduzco este término. ¿Qué pasa? ¿Qué queremos mostrar entonces? Mostrar entonces que en la práctica, al aplicar fuerzas viscosas, hay una pérdida de energía hasta que el sistema ¿qué? Se detiene. Eso es lo que, mostrando entonces un poco, pasar de lo ideal, que es el oscilador armónico simple, a los osciladores que en la práctica tenemos, los osciladores amortiguados. Muy bien. Discúlpenme acá un segundo. ¿Cuántos están conectados? A ver si ya llegaron los. Un segundito acá, por favor. ¿Cómo vamos acá? Bien, listo. Bueno, perfecto. Repito, los que están, que fueron muchos, matrículas temporáneas, por favor, no se preocupen que esta tarde les envío todo el material. No se preocupen. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos oscilador amortiguado, tenemos un término más en la ecuación diferencial. Perdón, con este término. Miren acá. Gamma, phi punto. Y ese gamma lo vamos a llamar coeficiente de amortiguamiento, ¿cierto? Ese gamma es el que da cuenta entonces de cómo es el amortiguamiento y básicamente este parámetro beta en gamma, este modo está. Si ven acá, después de la ecuación dice donde gamma es beta sobre m, ¿cierto? Es el coeficiente de amortiguamiento. Ese B entonces es el parámetro que me dice cuál es el amortiguamiento. Dependerá entonces, por ejemplo, en el caso si es un péndulo, de la forma de esa masa que está oscilando y de cómo es entonces el fluido, que es el aire, por ejemplo. O, por ejemplo, en el caso del bloque, sistema masa-resorte sobre una superficie horizontal, de cómo es la fricción entonces del bloque con la superficie en la que está. Muy bien. Y entonces miren acá, qué interesante. Esta ecuación tiene las mismas características que la ecuación del armónico simple. Es diferencial, ordinaria, lineal, homogénea y de segundo orden. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la solución general? Exactamente igual, perdón, que la clase pasada. Exactamente igual. La única diferencia es el término entonces adicional que tenemos, gamma phi punto. Estamos. Entonces, la clase pasada hicimos, miren acá, una solución del tipo exponencial, ¿cierto? El lambda t, y queremos hallar qué valores puede tomar lambda para poder expresar la solución general. Muy bien. Entonces tenemos, dice, hallemos, después de la ecuación 2, de 2 y de 1, hallemos, vamos a hallar lambda. Entonces, miren, los dos primeros términos fue lo que hicimos en la clase pasada. La segunda derivada, perdón acá, muchachos, está acá, no es teta, sino phi. No tengo problemas con este mouse aquí, qué pena, muchachos. Vamos a verlo acá. Vamos a escribir, arreglarlo de una vez. Esto es. Recuerden que phi es en general una variable dinámica. Cada problema en particular tendrá los parámetros. Muy bien, entonces la segunda derivada era la lambda t, lo hicimos en la clase pasada, lambda cuadrado de la lambda t, y omega 0 cuadrado por phi es a la lambda t acá, y el término nuevo, la derivada de a la lambda t es lambda a la lambda y gamma, coeficiente igual a 0, exacto. Muy bien, entonces tenemos que en este caso
Cancelamos entonces el exponencial, nos queda una ecuación cuadrática. Miren ahí, en la ecuación 3, tenemos que lambda al cuadrado más lambda por gamma más omega 0 cuadrado igual a 0. Simplemente entonces tenemos dos soluciones, ¿cierto? Igual que el armónico simple, dos soluciones, una más y una con menos. En este caso entonces tenemos la ecuación 3 para lambda, que es menos gamma medios más o menos raíz cuadrada de, ojo con esto acá, aquí también hay un error. Acá, qué pena muchachos, pero estas diapositivas, acá, miren acá, ahí no hay un cuadrado, ya lo saqué. Miren acá lo que hice simplemente para que no, miren acá, lambda, ¿cierto? Es una cuadrática dividida sobre 2. ¿Qué hice simplemente? Metí este 2 al radical, ¿cierto? Y ese 2 al radical entra entonces acá, entra como un 4 en el denominador, y queda entonces gamma menos al cuadrado, miren acá, acá. Ese 2 del denominador en el radical entra como un 4, que está ahí, está aquí con gamma, perdón, está con gamma, y luego el omega 0 menos 4 omega 0 cuadrado, el 4 entonces se cancela y queda omega 0 cuadrado. Simplemente metí el 2 en el radical. Y entonces lambda lo expreso entonces como 3, que es la expresión que actualmente usamos. Y ya sabemos entonces, igual que la clase pasada, lineal y homogénea, cumple el principio de superposición, por lo tanto la solución es la superposición de las soluciones linealmente independientes. Entonces tengo una solución con más y una solución con menos, ¿cierto? Entonces venimos acá, no más con menos, entonces simplemente las superponemos y tenemos entonces A, tenemos un término que es menos gamma medio de t, el primero, y en el primer término colocamos el exponente positivo y en el segundo colocamos el exponente negativo, la superposición de las dos soluciones. Y recordemos entonces que como es de segundo orden y ordinaria, tiene dos constantes arbitrarias, que son en este caso A y B, ¿cierto? A y B. Miren entonces que simplemente añadir un término en la ecuación diferencial, que es la ecuación 1, ¿cierto? Miren cómo cambia la solución. La solución en el caso anterior era simplemente A por un exponente positivo más B por un exponente negativo. Aquí tenemos una componente, miren, común en las dos soluciones, en las dos que se superponieron, y es el e a la menos gamma medio de t, que es entonces una función decreciente, ¿cierto? Decreciente en los términos. Muy bien. Entonces, muchachos, ya mejoró. Eso. Miren esta solución. Esta solución, entonces, vamos a tratar entonces de simplificar un poco esta solución y ver entonces qué características tiene este movimiento y cómo podemos abordar entonces la solución general a este tipo. Entonces tenemos, acá se repite, miren la 3. En el amortiguado tenemos la ecuación 3 y entonces, como ustedes recordarán, en ese caso se presentan tres casos en este sistema amortiguado. Se presentan tres casos y son, miren, sobre amortiguamiento, donde gamma medios es mayor que omega 0 cuadrado. Entonces tenemos, recuerden, gamma depende, entonces, es el término del coeficiente de fricción, que depende entonces de cómo es ese rozamiento y cómo es el cuerpo. Y miren, omega 0. Recordemos que omega 0 es la frecuencia natural del sistema, que depende ¿qué? De los parámetros. Por acá tenemos entonces, perdón, por acá tenemos, recuerden, el simple es omega 0 cuadrado G sobre L, masa resorte omega 0 cuadrado K sobre M, y masa en el centro omega 0 cuadrado 2T sobre ML. Entonces, cada sistema que yo escoja va a tener entonces un omega 0 cuadrado, ¿cierto? Pero además, tenemos que ver cómo es la fricción que sufre ese sistema. Y la relación entre entonces esa fricción y esa frecuencia natural
es la que me permite analizarlo en 3 casos. Uno, sobre amortiguamiento, donde ese gamma cuadrado, y de gamma medios, es mayor que omega 0 cuadrado. ¿Cierto? La fricción es mayor que el término omega 0 cuadrado. Algo que se llama amortiguamiento crítico, que es gamma medios igual a omega 0 cuadrado. Esas dos se las voy a dejar de tarea para que las repasen, muchachos, y las consulten, estos 2 casos. ¿Cierto? Lo interesante en esos casos es ver qué pasa. ¿Qué me interesa que vean en estos 2 casos? Cuando lo investigan, es qué pasa, si el sistema oscila, ¿cierto? ¿Qué es oscilar? Recordemos que oscilar es que se mueve de un punto de equilibrio, ¿cierto? Alrededor del punto de equilibrio. Ojo con eso. Oscilar. Necesito que investiguen, que recuerden eso. Si lo tienen en la nota, lo repasan, si no, lo buscan. Y el tema que vamos a analizar acá es el amortiguamiento débil, ¿cierto? Es cuando gamma medios, gamma, miren, gamma, amortiguamiento es menor que la frecuencia natural al cuadrado. Profe, bueno, la pregunta ¿es omega sub Sí, 0 cuadrado o omega sub 0? Pues porque en el libro lo veo es sin el cuadrado. ya te digo, muchachos. Debe ser, si miramos abajo, no miramos, gracias. Cuando vean los errores, muchachos, me dicen, listo. Miren esto, muchas gracias, siquiera me dijiste. Vamos a mirar esto. Miren la ecuación 3. Entonces dijimos, queremos entonces analizar la ecuación 3. Y la vamos a analizar en el caso C, amortiguamiento débil. Vamos a encontrar aquí cuál fue el error ahí pasando las ecuaciones. Miren esto. Entonces, si uno mira la ecuación 3, tenemos 2 constantes arbitrarias, porque es, ¿cierto?, de segundo orden arbitraria. A y B. Mira acá. Tenemos un término común. Este es exponencial. Mira qué interesante. E a la menos gamma media, ¿cierto? Me está diciendo que hay un término que crece en el tiempo. A medida que te crece, el término cada vez es más pequeño, ¿cierto? Muy bien. Y ese crecimiento depende también del tiempo, sino obviamente, perdón, depende también de gamma. ¿Listo? Y vamos a concentrarnos en este término de acá, miren. El radical, ¿cierto? De la solución. Gamma medios cuadrados menos omega 0 cuadrado. ¿Listo? Vamos a analizarlo teniendo en cuenta cuál condición, amortiguamiento débil, ¿cierto? Entonces, decimos, teniendo en cuenta 4, y analicemos el término del radical, ¿cierto? Gamma medios cuadrados menos omega 0 cuadrado. Mire acá, vamos a mirar el término del radical. Vamos a estudiar esto. Listo. Y entonces saco, mire, el menos y me queda omega 0 cuadrado menos gamma medios al cuadrado. Menos gamma medios al cuadrado. Listo. Simplemente ese término saque menos. Y miren que lo escribo como I omega 0 cuadrado menos gamma medios al cuadrado. 2 preguntas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que lo puedo escribir como I raíz de omega 0 cuadrado menos gamma medios cuadrados? ¿Quién me dice? ¿Por qué puedo decir que esto es igual a esto? Con lo que tenemos arriba. Pues porque, Hay como forma. me dices, es menor que omega sub 0 cuadrado, entonces, pues omega sub 0 cuadrado menos gamma medios al cuadrado es positivo y por el menos saldría el I. Exacto. Entonces, miren, primero que todo, muchachos, es gamma medios menor que ¿cuánto? Que omega 0 que omega 0 cuadrado. Omega 0. Eso es. Entonces gracias. Este cuadrado no está. Se me fue cuando lo estaba pasando. Listo. Entonces, omega 0 no va. Exacto. Y miremos entonces la relación que está ahí. Ahora sí es fácil. Lo que dijo su compañero es tal cual. Muy bien, gracias. Miren acá. Muy bien. Entonces miren, la ecuación 4 me dice que omega 0 es mayor que gamma medio, ¿cierto? Entonces, si yo lo hago al cuadrado, obtendría gamma medio cuadrado menor que omega 0 cuadrado. Y me daría entonces que omega 0 cuadrado menos gamma medios cuadrado es mayor. Es lo que dijo su compañero, miren. Vamos, listo, a ver.
A ver si puedo dominarlo. Acá. Eso. La ecuación 4 me dice que omega 0 cuadrado menos gamma medios cuadrados es mayor que 0. Entonces, SI menos 1 que tengo ahí, lo saco del radical y me queda que esa expresión gamma medios, ese radical del inicio, es igual a I raíz de omega 0 menos gamma medios cuadrado. Y eso que acompaña la I lo voy a llamar omega prima. Entonces, miren la ecuación 5. Voy a reemplazar ese radical arriba en la expresión 3, en la solución general, por omega prima, para simplificarlo más. Miren esto. La ecuación 6. Saco como factor común el término exponencial negativo, que les decía ahora, miren, y simplemente, usando ese omega prima ahí, escribo la ecuación 6, que está ahí abajo. Listo. Con lo que vimos la clase pasada, ¿de qué otra forma puedo expresar yo? Mire, esa solución que está entre paréntesis, ¿a qué corresponde? ¿Quién me dice? ¿A qué corresponde la expresión entre paréntesis? A la del caso sin amortiguamiento. Exacto, miren, si yo cambio omega prima por omega 0, ¿cierto? Miren que aquí tengo una omega prima, que es omega 0 cuadrado, menos gamma medios cuadrado, raíz. O sea, tenemos dos omega, ¿cierto? Un omega 0, que es la frecuencia natural del sistema, que depende de los parámetros. Eso nos quedó claro en la clase pasada. Y hay un omega que aparece cuando hay fricción, cuando el sistema no es ideal. ¿Que depende de quién? No solo de omega 0, sino también de gamma. La ecuación 6, si uno mira entre paréntesis, cambia omega primo por omega 0 es la solución al armónico simple, que vimos la vez pasada. ¿Cierto? Y dijimos, sí, claro, yo lo puedo expresar como ese paréntesis, o también puedo expresar como una función. Suma de armónicos, una sola función armónica. Miren entonces la ecuación 6 que tenemos acá, modo equivalente, miren, que dice simplemente expresa ese paréntesis como C coseno de omega prima t más delta. Miren eso. Entonces, en conclusión, el amortiguamiento débil, miren acá, amortiguamiento débil, que es el que estamos estudiando, perdón, esto me está enloqueciendo. Este mouse está loco. Pero bueno, amortiguamiento débil, gamma medios, coeficiente de amortiguamiento sobre 2 menor que la frecuencia natural del sistema, me da entonces que en ese caso, miren, la solución, que es la 7, la puedo expresar como un exponencial negativo, que a la menos gamma medios de t, por la solución de quién? De un armónico simple, donde esa frecuencia es un omega prima nuevo. Entonces miren la ecuación 7. La ecuación 7 es C, que es una constante, un exponencial negativo y un coseno, una función armónica. Entonces, si uno mira la clase pasada, ¿cierto? Y quita el exponencial, en este caso, y cambia omega prima por omega 0, obtiene un armónico simple, ¿cierto? Un movimiento armónico simple. ¿Cómo solución en este caso? No es un armónico simple. Mire que es el producto de una función armónica por una función exponencial, ¿cierto? ¿Por qué son tan que siempre uno quiere llegar a una, porque es tan fácil trabajar con las funciones armónicas, ¿cierto? Porque además de ser armónicas, ¿qué otra característica tienen? ¿Quién me dice? Una función es armónica cuando se representa como seno o seno, ¿cierto? ¿Y cómo son las funciones armónicas? Son periódicas. Son como periódicas. Está muy excelente, ¿cierto? Es una característica bien importante. Entonces, si uno mira la ecuación, la ecuación 7 o la ecuación 6, en todo caso, cualquiera de las dos, ya sabemos entonces que simplemente no es una función armónica, ¿cierto? Pues no se escribe mediante la función armónica seno o coseno, ¿cierto? No es un armónico simple, como en la clase pasada. Y miren otra característica, esta función, miren, 7, miremos desde el punto de vista funcional, es un producto entre una función exponencial negativa por un coseno. La función coseno es una función periódica, ¿cierto? Pero la función exponencial no es periódica. Miren que la función exponencial siempre es decreciente. La exponencial siempre va descendente. Entonces implica entonces que ya no es una función armónica. Fíjate, ¿por qué?
Que no existe un periodo tal que la función más ese periodo sea igual a la función, ¿cierto? Lo haremos ahorita en el gráfico. Simplemente matemáticamente es un producto entre una función periódica y una no periódica. Ese producto no es periódico, evidentemente, ¿cierto? Y, exacto, entonces la parte aquí, más relevante, que les decía ahora, es que si uno mira la ecuación 7, que es la parte C, uno se da cuenta que qué pasa con la amplitud del movimiento. Va decreciendo, porque miren, si uno mira la ecuación 7, tiene un coseno que va entre 1 y menos 1, se va oscilando, entre 1 y menos 1, los valores van entre 1 y menos 1, dependiendo entonces del tiempo, y una función que siempre decrece, ¿cierto? Esa función de a la menos gamma medio de t siempre es más pequeño, cada vez es más pequeño. Entonces, lo que le estoy diciendo ahí es que por el signo menos, obviamente el exponente, la amplitud disminuye a medida que aumenta el tiempo, resultando en un movimiento amortiguado, ¿cierto? Entonces ya cuando uno ve una exponencial negativa, dice, esa amplitud va decreciendo, ¿cierto? La pregunta es, que les hago yo ahora, ¿cierto? Si uno ve, pensemos en el péndulo, el ejemplo del péndulo, está sobre el eje vertical, yo tomo la masa y la saco, ¿cierto? La saco del equilibrio y la pongo auxiliar. Si el sistema no es amortiguado, caso ideal, entonces la amplitud es la misma, ¿cierto? El máximo valor que puede tomar la variable dinámica, teta o x, en ambos extremos, a la derecha o a la izquierda, siempre no cambia. Un movimiento armónico simple. Igual en el sistema masa resorte, si yo lo saco del equilibrio y empieza a oscilar, el valor en x positivo y negativo, lo máximo, valor absoluto, la magnitud, ¿cierto? De esa variable es la misma. Pero en este caso, yo observo, ¿cierto? Que el péndulo se quedó mirándolo, el sistema masa resorte, la amplitud decrece, ¿cierto? Hasta que se detiene. Si esa amplitud decrece, eso es síntoma de que qué está pasando en el sistema. ¿Qué me dice? La ecuación 7 muestra que hay un decrecimiento de esa amplitud, ¿cierto? Si el sistema, si la amplitud va a decrecer, ¿no qué esperaría? ¿Que qué otra cosa esté decreciendo? La energía, profe. La energía, exacto, muy bien. Entonces no ve que el sistema masa resorte, la amplitud decrece, es porque hay fricción que se está disipando energía en forma de calor. Exacto. Entonces, vamos a resumir aquí, muchachos. Vamos a resumir acá. Déjenme primero, no, sí, vamos a hacer eso primero. Pero quiero mostrar esto ahora, primero mejor. Miren esto, muchachos, para que nos pongamos en contexto. Muy bien. Miren acá. Oscilador armónico simple. ¿Cuál es la solución? Constante por una función armónica. Coseno omega 0t más delta. Y esa es una constante, ¿cierto? Y la función coseno va entre 1 y menos 1. O sea que el máximo valor de phi es A y el mínimo es menos A. Y A es entonces la amplitud, ¿cierto? La amplitud de un movimiento es el máximo valor que puede tomar la variable dinámica. Miramos acá. Bueno, mis dibujos no son muy buenos, muchachos, me disculpen, pero bueno. La función coseno, ¿cierto? Miren, la función que es armónica y periódica. Miren que a medida que el sistema va oscilando acá, miren acá, la amplitud se repite, ¿cierto? Miren, este es el máximo, ¿cierto? Después de un periodo, yo miro la amplitud, ¿cierto? Es como si yo tuviera el péndulo y si miro, cuando se mueve a la derecha, el máximo valor sería entonces A, ¿cierto? Y cuando se devuelve, pasa por el equilibrio y regresa, sería menos A, ¿cierto? Es una función armónica, la amplitud no cambia. La amplitud no cambia. Entonces el oscilador debería estar, ¿cierto? Eternamente, indefinidamente, oscilando con amplitud constante. Pero miren el caso cuando hay amortiguamiento. Cuando hay amortiguamiento, entonces, miren el gráfico, aquí a la izquierda abajo. ¿Qué pasa? Que a medida que transcurre el tiempo, la amplitud va decreciendo hasta que el sistema se detiene. Miren esto, claro. Miren la diferencia entre este. Entonces el caso de abajo, la libre amortiguada, muestra entonces que en un sistema real donde hay fricción,
esa amplitud decrece, ¿cierto? ¿Decrece cómo? Por el producto de una función exponencial que siempre va hacia abajo, siempre va restándole, siempre cada vez más pequeña, y una función coseno que va entre 1 y -1. Miremos ahí cómo se comporta la curva. Acá, exacto. Es para que entiendan un poquito el contexto. Y lo que decíamos ahora, entonces, la energía del sistema no se conserva, sino que decrece. Eso es lo que pasa en este caso. La energía se va perdiendo. Eso es lo que les quería mostrar ahora. Entonces, miren cómo pasamos de un sistema ideal, ¿cierto? A un sistema más realista, ¿cierto? Un sistema con fricción. Ya cada caso particular tendrá su constante amortiguamiento y demás. La pregunta siempre que uno se hace es por qué uno siempre parte de los sistemas ideales para pasar a un sistema más real. ¿Quién me puede decir por qué? Uno usualmente cuando escribe un sistema parte de un sistema más ideal, como en este caso el armónico simple, y va a un sistema, ¿cierto?, más realista. Y más realista significa entonces más complejo. Mire, este exponencial negativo, ¿cierto? Porque uno siempre escoge, cuando está escribiendo un sistema, arranca por un fenómeno, por una descripción simple de lo simple complejo. ¿Quién me puede decir eso? Porque uno siempre busca simplificar pues un problema para después pues hacer otro más difícil y así, ¿no? Partísemos de lo más difícil, pues nos quedaría complejo. Sí, uno siempre parte de sistemas ideales, ¿cierto? Porque primero son más fáciles de escribir matemáticamente y físicamente, como lo dice su compañero. Y además, lo veremos luego en ondas, esos sistemas ideales son la base para escribir los sistemas reales, ¿cierto? Miren que nosotros empezamos con un único simple. La clase de decir, sí, en realidad, si yo dejo el péndulo oscilando y vuelvo al día siguiente, va a estar en su estado de reposo, su estado inicial, ¿cierto? Pero miren acá, miren cómo pasamos de una función, una solución armónica simple, miren acá, a una solución que es una armónica simple por una exponencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque introdujimos un término que depende de la velocidad, que es el amortiguamiento. Entonces lo haremos aquí y lo haremos luego en las ondas. Y se hace en la física, ¿cierto? Uno parte de sistemas usualmente más simples a sistemas mucho más complejos. Otra cosa es hacer algo empírico, que es partir de datos experimentales ir construyendo un modelo. Pero eso es otras cosas que se han hecho, pues que se hacen usualmente, pero no es el caso. Aquí estamos partiendo de lo simple, del movimiento armónico simple, ¿cierto? Una solución de armónico simple, haya un caso muy bajo. Muy bien. Profe, una pregunta. En el caso del armónico simple, el tiempo lo tiene desde menos infinito hasta infinito. No tendría sentido que fuera solo desde los positivos. Sí, eso simplemente quiere indicar que es indefinido. Eso es lo que te quiere decir ese menos o más infinito. Uno siempre la gráfica la hace de cero, ¿cierto? Porque no considera tiempos negativos desde la física, ¿cierto? Muy buena pregunta. Y lo veremos también en el curso. Una cosa la matemática es una herramienta fundamental de la física. Muchas veces, en muchos problemas hay más matemáticas que física, ¿cierto? Entonces uno usa herramientas usa la matemática para escribir un fenómeno. Sin matemática no hay forma de escribir nada. Y la matemática entonces tiene sus particularidades y ya el tema es cómo uno hace la gráfica, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira una función a coseno de omega 0 temática, uno dice, mira, esa función es tal, que entre menos infinito e infinito uno sabe que la amplitud es la misma. Pero si uno mira el gráfico lo está haciendo desde cero, ¿cierto? Entonces, para el gráfico sería entre cero y más infinito. Pero ese t entre menos y más infinito significa eso, que indefinidamente en el t que lo mire, lo vas a tener, si uno corre el origen en el tiempo. Muy buena pregunta. Muy bien, entonces tenemos eso, exacto. Y vamos a mirar un poquito el decaimiento de la energía. Ojo con este ejemplo muy importante para el tema de las aproximaciones, que les decíamos la clase pasada. Miren esto. Miren esto. Miren la ecuación 1. Relacionado con la tarea que les dejé, que era muy simple, ¿cierto? La tarea de conservación de energía a partir de
de la cantidad constante que encontramos. Pero era simple, simplemente exprese la energía en función del tiempo. Mírenlo acá, 1/2 de la masa, velocidad al cuadrado, más 1/2 de kx cuadrado, ¿cierto? Sistema masa resorte, esa es la energía. La potencial elástica, kx cuadrado, y la cinética, 1/2 de la masa, velocidad al cuadrado. Es simplemente, eso lo que tienen que hacer ustedes era simplemente coger esa energía, sacar factor común, 1/2 de la masa, y se dan cuenta básicamente que lo que encontramos nosotros la clase pasada no es sino más la conservación de la energía. Eso es lo que les la tarea. Y luego, demostrar que derivando la energía, llegaban a la ecuación de movimiento, así como integrando la ecuación de movimiento, llegaron a la conservación de la energía. Pero bueno, esa es la tarea, sencillito. Los que no lo han hecho, por favor, háganla. Muy bien, sigamos. Entonces tenemos, ya dijimos, bueno, mi sistema ahora va a ser un sistema que es amortiguado, ecuación 2. Listo. ¿Por qué sé que es amortiguado? Ustedes ya simplemente saben, no, si hay un término exponencial negativo, ya sabemos que el momento amortiguado, ¿cierto? Si no está, si esa coseno omega prima t más delta es armónico simple. Ya ustedes son expertos en esto, pues no tienen ningún problema. Pero miren que para hallar la energía, además de la solución general, necesitamos la derivada. Miren X punto. Simplemente derivemos primero el exponencial y luego derivemos el coseno, la función coseno. Miren ahí, la expresión que está después de 2. Simplemente estamos derivando. Sabemos entonces que el término común ahí va a ser el término entonces exponencial. Exponencial, mirenlo acá, y llegamos a la ecuación 3. En 3, ¿qué deben de hacer en la ecuación 3? Los que les gusta copiar. Les decía que en esta unidad usamos de guía el libro de la profesora, una profesora de la Nacional, ¿cierto? De Alicia. Ese libro no tiene todos los detalles ni los cálculos. Luego en el de Héctor, que seguiremos después de la 5ª clase, sí es más detallado. Entonces aquí, no sé cuando van el libro, bueno que estén en la clase. Mucho del material que está aquí no está en ese libro. Ese libro es un libro guía, pero no es muy completo. Entonces, para que lo hagan. ¿Qué ven de raro en la ecuación 3? Si yo hago ahí en la derivada. Creo que hay un signo mal, ¿no? ¿Qué más? Hay dos cosas malas. Obviamente a propósito. Que ustedes se den cuenta. Hay un signo más, ¿cierto? Este es más. ¿Y qué cosa está mal ahí? A los que les gusta copiar. Me dirán. Sobre la A que acompaña al coseno. Ajá, la Exacto. amplitud Muchas término, gracias. sí. Exacto. Entonces, miren, simplemente derivamos. Entonces, la derivada de un producto, derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Muy bien. Vamos despacio. Miren aquí. Entonces, tenemos que pasamos entonces, derivando 2, sacamos factor común menos A, ¿cierto? Y además, E a la menos gamma medio de T, y me queda entonces, miren este producto. Miren, un producto. Listo. Un producto. Empecemos en la 3. Listo, entonces supongamos que yo voy a reemplazar la 3 en la U. Vamos ahí. Entonces tengo que, el segundo término es sencillo. Miren, 1/2 de kx cuadrado. Entonces tengo la ecuación 2. Vamos a pensar en esto solamente. Miren, entonces tengo ese término 2. Entonces elevo esto al cuadrado, a cuadrado, e a la menos gamma t por coseno cuadrado. Entonces aquí en el segundo término solo hay
sigue siendo un solo término. Pero ¿qué pasa si reemplazo el tercero? Es la energía cinética, un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Listo. Pero X punto tiene dos términos. La velocidad, la ecuación 3. Miren acá. Tiene dos términos. Entonces me implica que me quedaría el segundo término de la energía, un término, y el primero me quedan tres términos. El cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. 4 términos. Listo. 4 términos. Estamos. 4 términos. Si yo hago todo desde 3, ¿cierto? Usando 3, la energía total, ¿cierto? Contendrá un término común. ¿Cuál será ese término común? El exponencial. Exacto, miren. Muy bien. Entonces miren esto, muchachos. Para ver el tema de las aproximaciones. Si yo hago x punto cuadrado, elevo 3 al cuadrado, me queda e a la menos gamma por t. Y el cuadrado de este corchete cuadrado, ¿cierto? 3 términos. Y si hago x de t al cuadrado, me queda e a la menos gamma por t por coseno cuadrado y a cuadrado. Entonces, el término común, ¿cierto? Va a ser un término exponencial negativo con, ¿cierto? 4 términos que contendrán ¿qué? Funciones armónicas, coseno cuadrado, seno cuadrado y el producto, ¿cierto? Entonces, la cuestión de la energía se me va haciendo larga, pero sí lo más importante es observar que hay un término exponencial negativo común, ¿cierto? Y ese negativo va decreciendo mientras que los cosenos y los senos van oscilando entre más y menos. ¿Listo? Entonces uno puede hacer eso sin ningún problema. Pero otra cosa es, miren esta aproximación, se usa mucho, para que la tengan mucho en cuenta. Miren esto. Ahora consideremos que el amortiguamiento, estamos en el amortiguamiento débil, ya que es suficientemente débil para que se cumpla lo siguiente, miren. Gamma, mucho menor que omega 0, ¿cierto? Mucho menor que omega 0. Y entonces miren, ojo con esto, para que lo tengan en cuenta, por ahí lo subrayen, que lo uso mucho para los problemas. Listo, tanto para el examen, para los talleres, miren. Miren este caso, omega más muy útil. Omega prima, recordemos que es omega 0 menos gamma medios cuadrados. Entonces miren, cuando yo hago gamma mucho menor que omega 0, estoy diciendo casi que el omega prima es como casi igual a omega 0. Miren acá. Ojo con esto. Los que no copian, subrayan, se usa mucho. Para que ustedes no estén luego pensando qué pasa cuando, ya saben, ¿cierto? Esto cuando les hagan un problema, un ejercicio del parcial, ya saben. Gamma 8 menor que omega 0, hacen esa aproximación. Omega tan igual a omega 0. No hay ningún problema, ¿cierto? ¿Para qué vamos a hacer esto? Obviamente para simplificar, ¿cierto? La solución que tenemos ahorita, que la pueden hacer si quieren ponerse un poco a investigar ahí, a graficar esto. Listo. En todo caso, entonces, vamos a hacer eso. Pensemos en x punto y reemplacemos omega prima por omega 0. Mírenlo acá. Mírenlo acá, la ecuación 6. Simplemente hicimos en 3, reemplazamos 5. ¿Cierto? 5 en 3. Me queda la ecuación 6. Cinco en 6. Miren la ecuación 6. Creo Muy que en la bien. ecuación 6 el cine también está mal, ¿no? Más con más. Claro, ese no está más, es más. Muy bien, muy bien. Si arriba es más. En mis notas, déjenme yo mismo, muchachos. Sí, más, los dos son negativos. Uno por el exponencial y el otro porque la derivativa del coseno es menos seno, ¿cierto? Eso ya lo saben. Muchas gracias. Muy bien. Pero miren entonces la aproximación. Entonces ya dijimos, ¿qué pasa cuando uno aproxima? Lo ideal siempre es no aproximar, ¿cierto? Pero si uno no aproxima, entonces miren, en un parcial, por ejemplo, si son muchos pasos a seguir, entonces, si hay muchos cuadrados, entonces suman y suman términos, empieza uno a cargar un poco de términos, ¿cierto? No lo puede hacer, no hay problema, pero
en los problemas, las aproximaciones para usarlas, ¿cierto? Miren acá entonces, miren, estamos diciendo coseno y seno van entre ¿cuánto? Entre más y menos 1, ¿cierto? Y estamos diciendo que gamma es mucho menor que omega 0, ¿cierto? Gamma mucho menor que omega 0, ¿cierto? Miren que esto no son dos senos, ¿cierto? Que sería más fácil, porque miren que el seno y coseno están en contrafase. Entonces, cuando uno hace esta aproximación, nos quedamos con el primer, despreciamos el primer término, nos quedamos con el segundo. Lo que pasa siempre, lo decimos, ¿cierto? Cuando una próxima pierde cosas. La aproximación es quitan cosas, ¿cierto? Miren. Si esto fuera seno, lo sacaríamos, si los dos fueran seno, sacaríamos factor común y la aproximación es muy sencilla, ¿cierto? Pero acá no es tan trivial, ¿cierto? Aquí se pierden cosas. Este es coseno y seno. Recordemos que el seno y coseno están en contrafase. Están desfasados, ¿cierto? Están en cuadratura. Entonces, ojo con eso. Entonces, perdimos. Aquí ya perdimos. ¿Perdimos qué? En detalle. Que si quiero detalle, entonces lo conservo. ¿Cierto? Porque finalmente, como les decía, lo importante de este término, lo más importante es este decremento exponencial negativo. ¿Cierto? Ya perdimos. ¿Por qué? Por la aproximación. Olvidémonos entonces que ya perdimos cosas. Pero vamos a ver por qué hacemos la aproximación. Miren acá. Entonces nos quedamos con el segundo término, omega 0 mucho mayor que gamma. Y nos queda entonces, perdón, muchachos. Nos queda entonces, volvamos acá. Entonces, miren acá. Esto acá también. Ya este menos se va. Nos queda la expresión 7. Entonces, nos quedamos con el primer término. Es negativo. Recordemos que los dos de arriba son negativos. Y me queda x punto cuadrado, lo que necesito entonces para la energía. Me interesa ahora. Entonces, me queda a cuadrado, omega 0 cuadrado, sistema masa resorte, k sobre m. Exponencial al cuadrado, me queda menos gamma por t. Y el seno cuadrado. Miren la ecuación 7. ¿Cierto? El problema aquí hallar la energía es simplemente, como van a ver los problemas, que hay una energía potencial que entonces que depende de la solución, pero siempre el kit está, cuando están este tipo de problemas energéticos, es hallar la velocidad del cuadrado, ¿cierto? Y en los problemas usualmente se coloca esta aproximación. Y de una vez un consejo, muchachos. En los problemas, ¿cierto? Si no le dan a uno la aproximación, no la puede usar, ¿cierto? No todos los problemas, ojo con eso, se confunden mucho los exámenes. No todos los problemas están usando la aproximación. Esta, por ejemplo, gamma mucho menor que omega 0. Miren esto, muchachos. Voy a repetir aquí. Soy muy cansado a veces, miren. No perdamos de vista lo siguiente, entonces. Les va a quedar de repasar sobre amortiguamiento crítico. ¿Listo? Y este caso es el amortiguamiento débil, ¿cierto? Todo lo que estamos analizando es para este caso. Amortiguamiento. Gamma medio es menor que omega 0. ¿Cierto? Que es una solución tipo 7, que es lo que estamos analizando. ¿Listo? En los problemas usualmente se usa esta aproximación, gamma mucho menor que omega 0. ¿Cuándo qué? Cuando uno quiere simplificar, ¿cierto? Cuando simplifico, perdí ya. Si uno mira 6 a 7, hay una pérdida grande porque se pierde ese contraste entre seno y coseno que están en cuadratura de fase de pi medios. Pero ya veremos por qué entonces queremos llegar, hacemos la aproximación, ¿cierto? Muy bien. Entonces tenemos 7. Miren acá. Tenemos la ecuación 1, para resumir entonces, energía, tenemos la ecuación de movimiento, tenemos la solución a la ecuación de movimiento que es 2 y tenemos, ¿cierto? Con la aproximación x punto al cuadrado, que es la ecuación 7. Entonces simplemente lo que hicimos ahora fue, para tallar x punto cuadrado con la aproximación, reemplacemos entonces. Miren que hay un error, que es esos errorcitos. Este signo se expandió acá, no hay problema, ya sabemos que no va. Eso no es un problema para nosotros. Esto fue aquí pasando las ecuaciones. No hay ningún problema. Sabemos que es un cuadrado, el menos cuando no se va. Y miren acá a lo que vamos a llegar. Entonces reemplazamos x punto cuadrado y reemplazamos x cuadrado.
x, que me da un coseno cuadrado cuando lo elevo, cuando lo hago al cuadrado, y me da un k cuadrado. Miren la ecuación acá. Perdón, no sé. Miren acá. Tenemos en ambos casos factor común k. Miren acá, k, un medio de k por a cuadrado. Miren acá este término. Acá, esto acá, eso, miren acá. Un medio de k cuadrado factor común. ¿Por qué? Porque si miramos el primer término, cancelamos la masa. Queda un medio de k cuadrado factor común en los dos términos. Factor común también sabemos, ¿cierto? Se les pone e a la menos gamma t, que están los dos términos, e a la menos gamma t. Entonces me queda un medio de k a cuadrado por e a la menos gamma t. Y me da toda la suma seno cuadrado más coseno cuadrado. Díganlo ahí. Y seno cuadrado más coseno cuadrado, eso me da 1. Entonces llegamos a la ecuación 8. A la ecuación 8. Un medio de k a cuadrado e a la menos gamma t. La ecuación 8, ¿cierto? Si no hubiésemos hecho la aproximación, entonces teníamos, además de ese término, el producto por unas funciones armónicas, ¿cierto? Que varían entre cada una entre 1 y menos 1, ¿cierto? Esa es la única diferencia. Entonces, miren cómo nos queda sin esas funciones armónicas, por la aproximación. Estamos viendo que la energía, ¿cómo decae en ese caso? Es exponencialmente, ¿cierto? Dependiendo entonces también de ese parámetro gamma, coeficiente de amortiguamiento. Entonces, miren la ecuación 8 de energía. Profe, Entonces, ¿podría sí. repetir de dónde es que sale ese K sobre M en la velocidad al cuadrado? Que estoy como perdido en la ecuación 7. Sí, claro. Bueno, señor, sí. Muy bien. Entonces, volvamos. Miramos acá abajo, las dos últimas ecuaciones de las 7. Es 7, listo. Antes de las 7 tenemos x punto, listo. X punto de t. Hicimos la aproximación, nos vamos con el segundo término, ¿cierto? Entonces tenemos que es menos a y el segundo término es omega 0, ¿cierto? Seno de omega 0 t. Hasta ahí vamos bien. Sí. Muchachos. Sí, bueno. Y lo que hice abajo fue elevar al cuadrado. Entonces me queda a cuadrado y omega 0 cuadrado es k sobre m. Ya, listo. Gracias. Listo, mira. Esta es la ecuación 5. Listo. Me dicen, muchachos, por favor, los errores, que como es primera vez que monto esto aquí, se me pasan signitos y cosas, pero aquí al lado tengo la nota, entonces ya ustedes, entonces no nos vamos a equivocar. Si hay un error ahí pasando una ecuación, la corregimos. Muy bien. Entonces llegamos a la ecuación a las 7, llegamos entonces a la 8. Como les decía, entonces un exponencial. Y miren esto, se usa mucho. Mucho entonces. Le llamamos E0, la energía en un tiempo cero. Entonces evaluamos simplemente la energía en un tiempo cero. ¿Cuánto vale? Entonces el exponencial vale 1 y me queda que la energía inicial será entonces un medio de k por a cuadrado. Simplemente ¿para qué? Para simplificar aún más la ecuación. Mire, cuando t vale 0, la energía vale esto. No tiene término exponencial. Y entonces el término que acompaña al exponencial lo vamos a reemplazar por E0. Y miren la ecuación 10. Vemos toda esta aproximación, ¿cierto? Resignándonos a perder la información ahí de esa suma coseno-coseno para llegar a una expresión bien simple. Miren, E0, energía inicial, E a la menos gamma por T. Miren la ecuación 10. Entonces miren qué sencillo, la energía que se puso en la mente. Y a los que les gusta más aplicado, simplemente no hago la aproximación y tengo una suma entonces de senos y cosenos ahí. Para que hay unos senos cuadrado, coseno cuadrado y un seno por coseno. Que puede ser un ejercicio interesante hasta para un examen, está chévere. Muy bien, la energía crece exponencialmente y toma, ojo con esto, y toma la ecuación 10 cuando gamma es mucho menor que omega 0, ¿cierto? Cuando uno mira la ecuación 10, piensa en dos cosas, ¿cierto?
¿Cuáles son las aproximaciones para obtener la ecuación Díaz? ¿Quién me dice? Son 2 o 3. Como repita que hay que... ¿Cuáles son las aproximaciones que uno hace para llegar a la 10? Pues la aproximación es que en la 8 vemos que la primera parte es igual que la energía inicial, pues cuando está en cero. No, eso es una definición, ¿cierto? Yo defino E0, ¿cierto? No hay ninguna aproximación. Yo defino E0 como la energía inicial. Eso es simplemente una definición. Digo las aproximaciones que hicimos. Ustedes me dicen, no, bueno, a ver si no es de otra forma. De otra forma, a ver si lo miramos. La ecuación, cuando me dicen la energía en un sistema se comporta como E0, E a la menos gamma por T. ¿Cierto? ¿Qué sistema es ese? ¿Qué características tiene ese sistema? ¿Quién me dice? Amortiguamiento débil. Muy bien. El de pequeños ángulos. O sea, tenemos pequeñas oscilaciones, ¿cierto? Para que el sistema se mantenga. Tenemos amortiguamiento débil. ¿Y qué más? Amortiguamiento débil. ¿Qué otra cosa? El gamma, Muy el bien. gamma sobre 2 sea mucho mayor que diga mucho menor. El gamma mucho menor que el omega 0. Vamos acá. Gamma mucho, miren, esta es la aproximación, ¿cierto? Gamma mucho menor que omega 0. Entonces, por lo tanto, gamma medios también será mucho menor que omega 0. Esas son las aproximaciones ahí. Muy bien. Entonces, ya sabe uno que dependiendo del problema, ¿cierto? Y dependiendo de lo que le digan a uno, ¿cierto? Usualmente trataremos con amortiguamiento débil, pero hay otros dos casos, ¿cierto? Pero además, esta forma simplificada se presenta sí, solo sí, luego esta aproximación, ¿cierto? Eso es lo que les quería decir. Eso muestra entonces que la energía entonces ¿qué? Va decreciendo. Eso es lo que nos muestra el sistema. Uno lo observa, ¿cierto? Usted observa en el péndulo cómo la amplitud decrece, la energía se aprea, o el sistema masa resorte sobre una superficie horizontal, ¿cierto? Por la fricción. Ustedes vieron en el laboratorio, hicieron algo de fricción, sea la esfera en la glicerina, sea el péndulo, el péndulo simple o el sistema masa resorte. Lo hicieron en algún taller, algún laboratorio. Muchachos, díganme, en física básica 1. Sí. ¿Qué hicieron? Porfa, para saber un poco. ¿Qué Pues midieron o qué en mi hicieron? caso, no sé si los demás hicieron, pero hicimos como que hay como un riel de aire. Miramos cómo se movía un cuerpo con el riel de aire, luego le quitábamos el aire y mirábamos si se movía igual, luego le poníamos peso con el mismo riel y así, pues diferentes cosas, pues le poníamos el aire y se lo quitábamos. Excelente, muy bien. Hablando de la fricción. Excelente. Entonces, miren, muchachos, hay dos conceptos que les quiero que repasen y lean, y luego si en algo en la sesión me preguntan, que es tiempo de vida medio, para que lo revisen, y factor de calidad. ¿Cierto? Las tareitas, cuidado, muchachos. Hay que hacerlas. Luego, si tienen dudas, me preguntan, pero las tareas es para que ustedes las hagan. ¿Listo? Revisen esas definiciones y me dicen, listo. Página 15 del libro, que ya creo que todos lo tienen. Listo. De tiempo de vida medio y factor de calidad, ¿cierto? ¿Por qué razón tiempo de vida medio y factor de calidad? Porque aquí la energía está decreciendo, ¿cierto? Entonces hay un tiempo de vida medio que es el tiempo necesario para que la energía decrezca a mitad, ¿cierto? Que depende de cómo es ese gamma, para que esa energía dependa a la mitad. Y además, factor de calidad que habla de que bueno o malo es un oscilador dependiendo de lo que uno necesite, cuántas oscilaciones da, ¿cierto? Eso quiero que lo lean ustedes. Si no lo vieron en física básica 1. Muy bien. Tarea. Muchachos, por favor, las tareas son para hacerlas. Así que, por favor, cuidado con eso. Muy bien. Lo que vimos ahora, entonces, la diferencia aquí, los grafiquitos, obviamente, muchos a mano, pero ustedes pueden hacer los grafiquitos también, muchachos. Si los que les gusta programar, lo pueden hacer en MATLAB, lo pueden hacer en matemática, en C, como quieran. Muy bien. Perfecto. Entonces decimos, tengo un oscilador. Ese oscilador, cualquiera sea, pierde energía por fricción, ¿cierto? Hay fuerzas no conservativas y eso hace que la energía vaya decreciendo hasta que el oscilador se detenga. Entonces, uno que hace muchas veces en los laboratorios, dice, no, yo voy a tener un sistema
donde voy a garantizar cierta fricción y en cierto rango de espacio y tiempo, más o menos la oscilación va a conservar la amplitud. Eso lo puede preparar uno, usualmente lo que hacen los profesores cuando preparan laboratorios de demostración. Un oscilador, como dice su compañero, uno lo puede poner sobre un red de aire porque la fricción sea poca y ahí puede mostrar un movimiento por ejemplo oscilatorio donde la amplitud, ¿cierto?, decrece muy lentamente. Entonces, si él le muestra a usted, como hacen muchas veces los profesores ahí en las demostraciones, usted ve que la amplitud, ¿cierto? Él le muestra, no sé, 3, 4 oscilaciones y la amplitud es más o menos la misma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él preparó el sistema para que eso pase. Pero el sistema de todas maneras va perdiendo entonces, por la fricción, así sea poca, va perdiendo entonces energía. Entonces la pregunta es, bueno, para muchas aplicaciones prácticas, yo necesito que el sistema oscile. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces, para poder que el sistema entonces oscile de cierta amplitud, lo que yo puedo hacer entonces es entregarle, ¿cierto? Suplir la energía que pierde por fricción, ¿cierto? Suplir la energía que pierde por fricción. Eso es lo que se hace entonces. Veremos la próxima clase, la parte de la energía, que vamos a ver la parte de la ecuación de movimiento. Entonces, miren la ecuación 1. Ahora, forzado, entonces, con la nomenclatura. Muchachos, denme un segundo. Ojo con esto que los enreda mucho, miren. Oscilador armónico simple, ¿cierto? Oscilador armónico simple, porque no sé, eso no se me enrede mucho. Solución, armónico simple. Y este se llama, miren, está mucho en los textos. Le ponen la palabra libre, acá miren. La palabra libre. Se llama oscilador amortiguado o oscilador libre amortiguado. La forma reducida es sin libre, ¿cierto? Ese libre quiere decir un poco que no tiene una fuerza externa que le esté dando energía. Es más o menos eso. Entonces, si lo encuentran eso, oscilador libre amortiguado, oscilador amortiguado, es lo mismo, para que no se me confundan con los textos, ¿cierto? Y ese libre que usan algunos es para distinguirlo del forzado, ¿cierto? Yo puedo tener un oscilador amortiguado y a la vez forzado, ¿cierto? Mirenlo acá. Este forzado, listo. Entonces, miren la ecuación de movimiento, no tiene, miren acá, muchachos, la ecuación de movimiento, miren. Si quito el segundo término, es armónico simple. Si pongo el segundo término, fuerza de fricción viscosa, movimiento amortiguado, ¿cierto? Acá, vamos a mi punto. Y le voy a aplicar una fuerza externa, ¿cierto? Miren, la ecuación 1, miren lo que dice ahí. Ojo con eso también que se me enredan mucho, miren. La ecuación 1, miren, phi doble punto es una aceleración, ¿cierto? Entonces, miren acá, ojo con esto. No, por favor, se les gusta copiar. La ecuación 1 tiene un phi doble punto que es una aceleración, ¿cierto? Entonces, miren esta forma en que se expresa usualmente esto, la ecuación 1. Y ojo con este comentario acá. GT es la aceleración, porque toda la ecuación 1 es en términos de la aceleración, debida a una fuerza armónica, ¿cierto? Fuerza externa que le está dando energía al sistema, y esa fuerza externa tiene una forma armónica. ¿Por qué armónica? Solucionar la ecuación de movimiento es más fácil, ¿cierto? Que si hay otro tipo. Entonces vamos con una forma armónica. Yo le estoy dando energía al sistema con una fuerza externa, ¿cierto? Y entonces, si esa es la fuerza tipo coseno, miren acá, la ecuación 1 se puede escribir como la ecuación 2. Simplemente reemplazo gt por g0 coseno de omega ft menos beta, donde este g0 es f0 sobre m, ¿cierto? Entonces, de esa ecuación 1 a la 2, lo escribí así para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Cuando expreso 1, eso es aceleración, ¿cierto? Entonces, aceleración fue f sobre m, entonces cuando expreso la ecuación 2, g0, simplemente la forma en que se escribe, para que no se enreden, pero tengan en cuenta eso, ¿cierto? Que en la ecuación 1 gt es aceleración debido a una fuerza que es f0 coseno omega ft menos beta. Muy útil para los problemas, muchachos, se me enredan mucho, entonces, por favor, ténganlo en pantalla, simplemente una forma de expresar la ecuación de movimiento en función siempre de la aceleración. Miren que, como les decía ahora, si yo quito gamma y gt, obtengo el armónico simple, phi doble punto más omega 0 por phi. Entonces esa es la forma estándar de presentar la ecuación de movimiento. Y en este caso la vamos a escribir como la ecuación 2, simplemente G0, F0 sobre M, ¿cierto?
Y no perder de vista esto, muchachos, para los problemitas y la teoría. Miren esto. La fuerza externa siempre se escribe así, F0 coseno, ¿cierto? Y siempre, cuando uno ya vaya el detalle del problema, G0 siempre que se les olvida es F0 sobre. ¿Listo? Anótenlo por ahí, simplemente como se escribe. Y entonces, miren, cada vez que uno añade un término a la ecuación diferencial, se van complicando las cosas, ¿cierto? En el caso del amortiguado, nos ganamos un exponencial negativo, y aquí vamos a ver entonces que nos ganamos. Miren que la ecuación 2, ahora sí estamos un poco más sencillo, ¿cierto? Porque la ecuación 2 es ordinaria, lineal y segundo orden, pero no es homogénea. La ecuación general, la ecuación de movimiento no es homogénea. ¿Por qué? Por el término G0 coseno. Entonces ahí no podemos proponer una solución exponencial como hicimos en los dos casos anteriores, sino que será entonces una solución general del tipo de la homogénea más la particular, ¿cierto? La homogénea más la particular. La homogénea más la particular. ¿Cuál es la homogénea? ¿Cierto? La homogénea es cuando el término inhomogéneo de la derecha no existe. Miren acá, muchachos. La primera parte del problema está resuelta, ¿cierto? Supongamos que la ecuación es homogénea, entonces que no está G0, coseno omega ft. Miren aquí abajo. Sigo con problemas con este mouse. Miren acá. Entonces tenemos la solución general, tiene dos componentes. Una que es la homogénea y una que es la particular. La homogénea es la que vemos ahora, ¿cierto? No hay fuerza externa. Oscilador libre amortiguado. Entonces miren acá abajo. La homogénea. ¿Cierto? La segunda derivada más gamma por phi punto más omega 0 por phi igual a 0. Y esa la vimos, ¿cierto? La ecuación 4. Eso lo tenemos ya. La homogénea la voy a escribir aquí para que la tengamos de referencia. Si quieren no la escriben, pero está. La homogénea la hicimos. Y recuerden entonces que 4 es válida solamente para amortiguamiento débil, ¿cierto? Esa 4. Miren que ya estamos partiendo de que el amortiguamiento es débil. Listo. Amortiguamiento débil y miren. Y fuerza forzante armónica. Eso es. Ojo con eso. La fuerza forzante puede ser de cualquier tipo, ¿cierto? Pero estamos viendo la armónica para poder solucionar la ecuación diferencial. Más sencillo. ¿Listo? Entonces, bueno. Hasta la 4. Hasta la 4 no hay problema. ¿Listo? Le hicimos. Y ahora, entonces pensemos en la particular. Porque en este caso la solución entonces será la suma de esa 4, la 4, ¿cierto? Que está acá, la que ya vimos, movimiento amortiguado débil, más la particular. Entonces, para hallar la general nos falta este término acá, este término acá. Muy bien. Entonces vamos a hallar esta. P. Esa fue la que les envié el correo, ¿cierto? Se las envié el correo porque no tenemos para invertir 2 horas haciendo la solución. La revisan, entonces se las envié. Miren acá, esto es la solución particular. El correo, permítanme acá. Veremos la próxima clase entonces que hay dos formas de expresar entonces esa solución particular. La próxima clase usaremos esta. Y está esta forma. Y además mostramos en el archivo que les envié que esa particular, mire cómo se escribe. Volvamos atrás, para que no nos enredemos. Homogénea, sistema amortiguado débil, no hay problema, simplemente sumarla. Estamos con la particular. Particular fue la que recibieron el correo. La leen por favor en detalle. Y miren acá, la particular aquí ya contiene dos términos. Miren, la solución, sumarle a fuerza externa implica sumarle a la solución general dos términos. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. ¿Cuáles dos términos? Mirenlo acá. Dos términos, la ecuación 5, perdón. Miren, la ecuación 5. Es sumar dos términos. El primer término es la componente elástica y la segunda la absorbente. ¿Por qué elástica y absorbente? Lo veremos en la próxima clase que trabajaremos energía. ¿Listo? Por ahora quiero que nos concentremos entonces en la ecuación 5. En el correo van a llegar ustedes a que uno puede expresar esa función, miren.
la particular, que es la que necesito para la general, como la suma de dos componentes, y esos dos componentes tienen dos, miren, parámetros acá, ab sub e, l, perdón, componente elástica y componente absorbente, pero acá. Dos funciones armónicas, miren, omega ft menos beta y omega ft menos beta. Miren acá, volvamos, denme un segundo. Miren que la fuerza es como el argumento de la fuerza, omega ft menos beta. Listo. Entonces tienen, mira, esas dos soluciones aquí tienen el mismo argumento de la fuerza. Este, miren, este término es el mismo, coseno, y este simplemente seno. Hay un desfase ahí. Listo. Y tiene dos constantes. Ojo con esas dos constantes. También en la próxima clase hablaremos un poco sobre esas dos constantes. Un poco más, para hacer un gráfico. Pero bueno, la conclusión del archivo que les envié entonces es que yo puedo expresar la función, la solución general como esta. Veremos que es muy útil para otras cosas. Y esta para otros asuntos, como el que nos compete ahora. Muy bien. Pero miren, miren estas componentes elásticas absorbentes. Miren cómo se escriben. Tienen todos los parámetros metidos ahí. Miren, tiene G0, que ya dijimos que era F0 sobre M. Y tiene este parámetro, miren. Acá, delta de 0F. Delta de 0F, miren. Omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado. Mírenlo ahí. Entonces tenemos, ya recordemos entonces que ya tenemos, ¿cuántos omegas tenemos en lo que va de, lo que llama hasta ahora? ¿Cuántos omegas tenemos? Para que no se me confunden mucho en los exámenes y a veces los problemas. ¿Cuántos omegas estamos considerando hasta ahora? ¿Qué me dice? 4. No, solo 3. A 3. Muy bien, tenemos 3. Muy bien. En los problemas, muchachos, en los exámenes se me confunden. Y no 1 o 2, ¿cierto? Entonces tenemos un omega 0. Ese omega 0 es la frecuencia natural del sistema. ¿Cierto? Que depende de los parámetros del sistema. Entonces yo tengo un péndulo, ¿cierto? En cierto lugar con cierto campo gravitatorio. Y le escojo L, ya escogí omega 0. Eso es fijo. Tengo un sistema masa-resorte. Escogí ya el resorte, ¿cierto? Y tengo la masa. Ya tengo mi omega 0. Eso es fijo, ¿cierto? Luego hay un omega prima. Ese omega prima depende de quién, de la frecuencia natural, de esos parámetros que ya están establecidos, pero además dependen de cómo es la fricción del sistema, porque ahí ya tiene, cuando aparece omega prima, uno ya sabe que hay fricción. Entonces, este sistema con fricción, ¿cierto? Y depende de cómo se expresa la solución, es débil o sobreamortiguado o crítico, listo. Y tenemos además este omega f cuadrado, ¿cierto? Ustedes tienen que tener muy claro eso, es un examen prove, eso es lo que se tiene que saber, ¿cierto? Entonces, tenemos tres, ¿cierto? Y ojo con esta solución, no es tan complicada, muchachos, pero no se me enreden. Entonces, miren acá. Ojo con esto. AL coseno de omega ft menos beta es la componente elástica. Componente. Y esa componente elástica, tiene lo que se llama una amplitud elástica. Ojo con el lenguaje, ¿cierto? Profe, Amplitud elástica. el omega F entonces es solamente para los osciladores forzados, ¿cierto? ¿Me repites, por favor? Exacto, miren. Muchas gracias por la pregunta, miren. Ojo con esto, miren. Yo tengo un agente externo, ¿cierto? Un agente externo que está haciendo esto, miren. Eso es que un oscilador está oscilando. Y ese agente externo tiene un omega F. ¿Viste? Exacto. Entonces, omega F es la frecuencia del agente externo. Eso. La frecuencia del agente externo, omega F. El omega F ya sabe que el sistema está forzado. No hay. Cuando él ve el omega prima, el sistema está amortiguado. ¿Cierto? Si no está omega F ni omega prima, eso es. Para que por favor no se me... Entonces, ojo con el lenguaje que también se me enredan mucho. Componente, entonces, primer término, y tiene una A sub L, que es la amplitud, esa es la amplitud. Y lo mismo que el absorbente. Miren aquí. Entonces me interesa que miren esta forma acá, ¿cierto? Miren, esta es la solución particular. Entonces, miren, ya uno tiene, discúlpenme acá, es muy importante, muchachos. Ay, la ecuación 4, miren. Entonces uno tiene la solución homogénea, ¿cierto? En la homogénea es cuando no hay fuerza, cuando uno supone que ese término es 0. La solución es como ya la conocemos, ¿cierto? Tiene entonces un omega prima, que está acá, ¿cierto? Miren la ecuación 4, omega prima.
Y ese omega primo que contiene, tiene omega 0, ¿cierto? Y contiene el gamma del amortiguamiento también, ¿cierto? Esa es la homogénea. Y en la particular, entonces, miren acá, aparecen omega F y omega 0. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, miren acá. G0, F0 sobre M, ¿cierto? Tiene ese término que depende, porque no lo simplifica. Depende de omega 0 y menos omega F cuadrado. Y un término acá que depende de gamma. Miren que los dos acá son muy similares. Mírenlo acá. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre esos dos chicos? ¿Quién me dice? Entre esas amplitudes. Los ¿Cuál es numeradores. la principal diferencia? Los numeradores, ¿cierto? Si un número es denominador, entonces, ¿cómo es el denominador siempre? De esas dos amplitudes. Siempre es como. Los mismos. Ah, bueno, positivo. ¿Perdón? Siempre es Muy bien. positivo. Denominador es positivo, pero muy bien, muchas gracias, eso es, exacto. Pero miren, si uno mira la componente absorbente, uno puede decir que ella es siempre como. Positiva. Muy bien. Puede ser lo mismo la componente elástica. No. Exacto. Entonces, miren acá. Lo importante aquí, muchachos, más allá de todos los parámetros que contienen, es esto. Miren, siempre la componente elástica, la absorbente siempre es positiva, pero la elástica, miren, esto es lo importante aquí. Este parámetro, miren, que depende de quién, de cómo es la frecuencia externa respecto a la natural, ¿cierto? Pero uno la escoge, ya dijimos cómo lo escoge uno. Y la frecuencia externa, ya uno conoce una natural, entonces uno puede aplicar una externa que sea mayor, ¿cierto? O menor que la general. Ese es el tema. Y si uno escoge una mayor o menor, el signo de la componente elástica va a cambiar. Luego veremos cómo tiene consecuencias del tema energético. Muy bien. Entonces lo importante es esto, analizar entonces estas amplitudes. ¿Listo? Y lo otro que les decía, las fuerzas de este tipo. Exacto. Entonces supongamos que yo tengo un sistema y yo preparo entonces, digamos que es un péndulo. Entonces escojo la longitud de ese péndulo y ya sé cuánto vale la gravedad. Tengo omega 0, ¿cierto? Que es la raíz de G sobre L. Y voy a aplicar entonces una fuerza externa, que miren, esto es una cosa, esta es la amplitud, F0, la amplitud de esa fuerza externa, ¿cierto? Que la amplitud, el máximo de la fuerza externa, ¿cierto? Esa fuerza oscila entre F0 y menos F0, ¿cierto? Es un sistema de fuerza oscilante. Y entonces esa fuerza externa tiene una frecuencia. Entonces yo escojo una frecuencia, miren el caso A. Yo voy a escoger una frecuencia tal que sea menor que omega 0. Pues eso lo preparan en el laboratorio sin problema. Tiene su sistema, va a escoger su frecuencia 0, su omega 0, perdón, y escoge omega F. Y en ese caso, entonces, miremos qué pasa. Pasa que omega F, mírenlo acá, muchachos, Dios mío, este más me lo va a enloquecer. Perdónenme, pero aquí problemas técnicos. Listo, miren. Entonces, delta de 0F es omega 0 cuadrado menos omega F cuadrado. Eso me da entonces que omega 0 es mayor que omega F. Ese delta de 0F me da mayor que 0 y eso implica que la componente elástica es mayor que 0. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, miren, y la componente elástica puede escribirse como, miren esto. ¿Qué es eso que está entre barras de AL? ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué puedo escribir la componente elástica de esa forma? Suma por absoluto. Porque es Sí. positivo. Exacto, si es positivo. Exacto, muchas gracias. Los dos tienen razón. Como es positiva, pues como el valor absoluto de L por coseno de omega ft menos beta. ¿Cierto? Eso es. Muy bien. Como es positiva, es igual a su valor absoluto. Entonces, miren, si uno compara, miren la fuerza, muchachos. La fuerza es F0, ¿cierto?
Entonces, ojo con esto. ¿Cómo es F0? ¿Quién me dice? Las dos características de cuando expresa una fuerza de este tipo. ¿Cómo es esa fuerza? Es F0. Es la amplitud. ¿Cómo es siempre esa amplitud? Positiva. Muy bien, positiva. Entonces es una constante positiva. Entonces, el signo de la fuerza, ¿quién lo da? La función armónica, ¿cierto? Miren, ojo con esto también, muchachos. Son cosas que ustedes enredan mucho. El signo de la fuerza que uno está dando está en coseno que entre 1 menos 1. Este F0 es la amplitud del máximo valor que puede tomar, ¿cierto? Y siempre es positiva y constante, ¿cierto? La variación está ¿dónde? En el coseno. Entonces, si es más o menos, depende del valor del coseno. Ojo con eso. Entonces, positiva, constante. Y miren además, entonces, acá. Esa componente elástica tiene dos términos. Uno es la amplitud elástica y el otro es la función coseno. Entonces, miren, esta es una positiva, constante, y esta también. Entonces, miren, la componente elástica y la fuerza, entonces, están en fase. Están en fase. Están en fase. ¿Y qué me dice qué significa estar en fase? Pero en fase no es que cuando están, pues tienen como ay, ¿cómo se llama? Pues que tienen el mismo movimiento, pues si una tiene movimiento pues de tipo cero, pues de onda cero, la otra también. Muy bien. Alguien que me diga, que me amplíe un poquito más. Muchas gracias, está bien. ¿Qué implica que esas dos estén en fase? El ángulo de fase es cero, pues de Que cuando la una es máxima, la otra también. Exacto, ¿cierto? Miren, yo tengo funciones Ft, muchas gracias, Ft y la elástica. ¿Cómo son las amplitudes diferentes? Miren, la amplitud, el máximo valor que puede tomar Ft es F0. Y el máximo que puede tomar la componente elástica es A sub L. Exacto. Entonces las dos tienen amplitudes diferentes, pero las dos tienen, miren, la misma función, ¿cierto? Armónica, coseno, y no solo la misma función, además la misma que fase, miren, mismo argumento. Eso es, mismo argumento. ¿Qué significa eso? Que cuando la fuerza es máxima, la componente elástica también. O cuando esta es mínima, la fuerza, esta también lo es. O cuando esta pasa por equilibrio, la fuerza también pasa a componente elástica, ¿cierto? Es estar en fase. Las dos se escriben por coseno, tienen diferentes amplitudes, pero cuando una es máxima, pasa por el equilibrio, o mínima, la otra también lo es. Eso es estar en fase. ¿Listo? Profe, también se dice que Muy bien. están en resonancia. No, resonancia es otra cosa, lo veremos luego. Listo. Por ahí en la cuarta clase. Esto es estar en fase. Resonancia es un concepto que veremos en la cuarta clase, que es otra cosa. No nos confundamos, no es resonancia. Estar en fase, ¿listo? Veremos resonancia. No os preocupéis. Pero estar en fase. Entonces, los que no recuerden fase, contrafase y cuadratura, lo repasan. Ojo con eso. Una tareita, lo repasen. Muy bien. Las funciones armónicas. Perfecto. Entonces, miren, tenemos entonces, bueno, todas las ecuaciones ya están, ya las copiaron. La fuerza, todo esto ya lo tienen. Lo copien otra vez. No lo copien, no lo copien. No copien estos muchachos, por favor. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Miremos el caso ahora contrario. Yo preparo el sistema, pero hago que esa frecuencia de la fuerza externa que le estoy aplicando sea mayor que la frecuencia natural. ¿Listo? Entonces, en ese caso, omega 0 menor que omega f. Y ese delta de 0f, miren, ojo con eso, esto se usa bastante también. Es menor que omega f cuadrado, es menor que 0. Y si ese delta de 0f es menor que 0, miren la ecuación de la componente elástica. Esa amplitud elástica es menor que 0. ¿Cierto? Amplitud elástica es menor que 0. Y ojo con esto, que lo usamos bastante también en este curso. Si es A sub L menor que 0, es decir, como menos el valor absoluto de A de sub L, porque el valor absoluto de cualquier número positivo o negativo, ¿cierto? Es positivo. ¿Listo? Ojo con esto. Eso sí pongan atención, muchachos. Sobre todo los que no recuerdan fase, contrafase y cuadratura. Atención acá, que esto no es de gran utilidad. ¿Listo? Entonces, bien,
Vamos a escribirlo de esta forma porque esta A sub L es negativa. Y miren la componente elástica. Menos A sub L coseno de omega ft menos beta, ¿cierto? Menos beta. Y miren, yo puedo entonces, ojo con este truquitos que los usamos mucho, ese menos que está acá, lo puedo incluir en la fase del coseno. Ojo con eso. Y lo puedo escribir de esta forma. Simplemente le sumo más o menos pi, ¿cierto? A esa función coseno. Entonces estoy reescribiendo la componente elástica. ¿Listo? Qué pena interrumpirlo. No entiendo, me repetiría de nuevo, porque quedan menos barras de SUL. ¿Por qué? Porque A sub L es negativo, ¿cierto? Miren, yo tengo un número, ¿cierto? Negativo, ¿cierto? Negativo. ¿Cuánto vale el valor absoluto de un número negativo? ¿Cómo me da el signo? Exacto. Da positivo. Entonces, ¿para qué? Perdón. Para que uno, entonces, como es A sub L es negativo, hay que poner el signo menos. ¿Cierto? Si quito el menos, estaría diciendo es positivo y es negativo, ¿sí me entiendes? Así, gracias. ¿Aló? Exacto, sí. Lo usamos mucho. Ojo con esto. Si A sub L es negativo, lo puedo hacer como menos el valor absoluto. Si le quito el menos, estoy diciendo que A sub L es positivo. ¿Cierto? Estos truquitos son sencillos, pero si uno se lo olvidan en un examen o algo, una prueba, se le complica mucho, muchachos. ¿Listo? Entonces hay que tenerlos en cuenta, repásenlos. No sé si de pronto los cursos previos les demostraron estas cosas. Supongo que sí, pero bueno, esos son prerequisitos. Muy bien. Pero entonces, vamos a incluir entonces el término menos. Miren cómo es la fuerza, como de ahora, esta es la amplitud positiva y la componente elástica. Entonces uno mira Ft y la componente elástica ahora y se da cuenta qué cosa. Si miramos estas dos cantidades, la fuerza y la componente, miren el argumento, las dos funciones. Uno se da cuenta entonces que están como, ¿quién me dice? Si yo tengo esas dos funciones, ¿cómo están la fuerza externa y la componente elástica en este caso? En contrafase, ¿no? Muy bien, excelente, contrabase. ¿Por qué? Porque miren, la fase de la fuerza es omega ft menos beta y la de la componente elástica es omega ft menos beta más o menos pi. Entonces la diferencia de fase entre los dos es más o menos pi medio y que eso implica que están en contrafase. ¿Qué me dice entonces? Profe, disculpa, ¿por qué se Sí. puede sumar y restar pi en este coseno? Es una igualdad. Menos coseno de A es igual a coseno de A más o menos pi. Ah, bueno, Simplemente gracias. álgebra. Gracias. Eso lo repasan. Repasen por favor, que lo vamos a usar mucho. Y hay unos problemitas en el libro. Repasen, porque también, repasen, ténganlo en cuenta obviamente. ¿Qué pasa? Por ejemplo, un coseno, el signo está acá, pero como paso de seno a coseno también lo vamos a usar bastante. Que hay un pi medio semitivo. Esas igualdades, o sea, que repasen, tenganlas por ahí copiaditas que les van a servir mucho para el curso. ¿Listo? Exacto, muy bien. ¿Qué significa que están en contrafase? ¿Quién me dice? Mientras el pico de uno es máximo, el otro es mínimo. Muy bien. Cuando una es máxima, la otra es mínima, y ambas se equilibran en el mismo instante de tiempo. Eso es. Están en contrafase. Contrafase. Muy bien, entonces la componente elástica, decíamos, a diferencia del absorbente, tiene característica que es positiva o negativa dependiendo cómo es la frecuencia externa, la relación entre la frecuencia externa y la frecuencia natural del sistema. O sea que por ese lado, entonces, tenemos dos casos. Y miren, entonces, ya en el caso del análisis de la amplitud absorbente, es más sencillo
tenemos dos casos, siempre la absorbente siempre es mayor que 0, independientemente de la relación, lo que implica, miren eso, de nuevo, que la amplitud absorbente puede escribirse como valor absoluto de A sub B, porque es positiva, por el seno de omega F menos beta. ¿Cierto? Y lo que les decía ahora. Miren la fuerza, se escribe con el coseno, y miren entonces la amplitud absorbente, que se describe con el seno. Una con el coseno y el otro con el seno. ¿Cierto? Cuando uno ve dos funciones, que se escribe una con el seno y con el coseno, con el mismo argumento, miren acá, muchachos, seno de omega Ft menos beta, coseno de omega Ft menos beta, entonces hay un desfase de pi medios entre las dos. Lo que les decía ahora, repasen eso, coseno y seno. ¿Qué pasa entre coseno y seno? Hay un desfase de pi medios. Recuerden las gráficas que hicieron en la trigonometría, esas cosas. Y eso implica que están en cuadratura, obviamente. ¿Qué es estar en cuadratura? ¿Quién recuerda? Tienen un desfase de pi medios. Exacto. Y eso cuando uno ve la gráfica, ¿qué observa? Estar en fase cuando una es máximo mínimo, la otra también lo pasa por el equilibrio. Contrafase, cuando una es máxima, la otra es mínima. Cuando ¿Y uno qué es pasa en 0, esta- la otra es máxima. Cuando uno es 0, la otra es máxima o Cuando mínima. una está en equilibrio. Exacto. Cuando está en la posición de equilibrio, la otra es máxima o mínima. Repasen los gráficos que hicieron en los cursos de fase, contrafase y cuadratura, para que lo vean claramente con dos funciones, ¿cierto? Pueden tener la misma amplitud para que lo observen. ¿Listo? Muy bien. Entonces decíamos, miren, tenemos, luego veremos la parte energética, la próxima clase bien interesante, y luego veremos la parte de resonancia que dice su compañero, que es muy importante para este curso. Muy bien. Miren esto. Entonces teníamos, la solución general es la homogénea, que es cuando no hay fuerza externa, ¿cierto? Cuando la fuerza externa es lago cero, que ya la teníamos, la calculamos, el caso amortiguado, ¿cierto? Acá. Y la particular, la que les envié entonces a su correo, y voy a enviar a los que no le han llegado, a los que se matricularon ahora, que tiene dos términos. Eso es la solución general. Contiene dos términos. La componente elástica y la absorbente, ¿cierto? No se asusten, muchachos, porque tiene muchos términos. Es entender qué términos tiene. Y lo que les decía ahora, la absorbente siempre es positiva, la otra cambia de signo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Lo más importante ahí para que no se pierdan un poco. Y recuerde que uno después tiene que pensar siempre en cómo lleva esto entonces a un problema real, ¿cierto? Al problema de un péndulo, pequeñas oscilaciones, ¿cierto? Amortiguamiento débil, fuerza externa armónica. Miren que si ustedes ven la solución, los que la vieron, la solución no es corta, tiene su álgebra ahí. Y estamos considerando que la fuerza es una fuerza armónica. Ya si uno cambia de fuerza, es un problema ya de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? ¿Qué tan complicado es de resolver? Dependiendo de cómo se cree que es esa fuerza, ¿cierto? Si es una función armónica, ¿cierto? Con diferente amplitud, ¿cierto? Si es una función exponencial, no sé. Entonces ya se convierte más en un problema de resolver una exponencial complicada. Aquí vamos a trabajar con las fuerzas que son armónicas porque existen muchos dispositivos donde uno puede, inclusive hasta con la mano luego veremos, uno puede ejercer una fuerza con una amplitud y con cierta frecuencia. Eso lo puede hacer uno, lo hace uno en el laboratorio fácil. Entonces, siempre uno tiene que compatibilizar, ¿cierto? Todas las cosas que está viendo aquí con lo que es un experimento, ¿cierto? Muy bien. Les dije que les prometía que iba a terminar temprano, entonces vamos para que sigan con la próxima clase. Muy bien, entonces miren. Uno siempre, miren muchachos, uno con esta ecuación tiene todo. No se enreden con eso, miren. Uno dice, es un sistema forzado, entonces dice, aquí tiene la solución particular, o sea, el caso que de amortiguamiento débil, ya, de entrada, amortiguamiento débil. Omega, depende de omega 0 y gamma. ¿Listo? No tengo el exponencial. Tengo a coseno omega prima delta. Armónico simple. No es más, ¿cierto? Esta ecuación contiene todos los tres casos. El primero, amortiguado, y el primero sin exponencial, armónico simple. Esa es la ecuación entonces que tenemos nosotros de la solución general para el caso forzado.
por fuerza externa armónica, ¿cierto? Muy bien. Como decíamos, recordemos que esta parte, miren acá, esta parte de acá, es la parte homogénea, contiene la información de las condiciones iniciales y las constantes A y delta, ¿cierto? Ese primer término, ¿cierto? Miren, como el amortiguamiento es débil, ¿cierto? Este término es exponencial, entonces esta va decayendo. Con una rapidez que en el tiempo que depende de quién gamma, ¿cierto? Si yo quiero que caiga más lento o más rápido, ¿qué hago? Cambio la superficie, ¿cierto? Cambio una superficie pulida a una rugosa o viceversa. Eso es, ¿cierto? Muy bien. Y entonces, ojo con esto. Miren esto, muchachos, bien interesante. Entonces, el tiempo de vida medio es el tiempo necesario para que la energía en el oscilador caiga a la mitad. Entonces, ojo, me hablan de tiempo de vida medio, hace que el oscilador está como a mínimo amortiguado, ¿cierto? Amortiguado. Ya sé que es un sistema amortiguado. Y dice entonces que solo persiste la solución particular. Miren esto, muchachos. ¿Qué pasa a medida que ocurre el tiempo? Miren, bien interesante. Este término negativo, a medida que te transcurre, cada vez es más pequeño, más pequeño, más pequeño. Mientras que el coseno y el seno van entre 1 y -1. Van a oscilar entre 1 y -1, ¿cierto? Entonces, este término, ¿qué ocurre? Que cuando el tiempo es mucho mayor que el tiempo de vida medio, entonces uno puede despreciar, ojo, bien importante, se puede despreciar este término y se queda, que analizaremos la próxima clase con este término. Eso es bien importante. La próxima clase lo haremos en más detalle, ¿cierto? Si el t es mucho mayor que tau, el tiempo de vida medio, este término se hace muy pequeño, cada vez más pequeño y llega un momento que lo puedo despreciar, entonces cuando t es mucho mayor que tau. Y entonces, mira lo que dice acá. Se puede decir que el oscilador ha olvidado sus condiciones iniciales, ¿cierto? Si se contiene las condiciones iniciales, ¿cierto? Y en un t mucho mayor que tau muy pequeño, entonces se supone, entonces, las ha olvidado, ¿cierto? En el fondo, uno que quiere cuando tiene la fuerza externa, ustedes, básicamente, uno que quiere, ¿quién me dice? Que nos hemos perdido un poco de eso, ¿cierto? Cuando uno incluye una fuerza externa en el sistema, ¿qué es lo que quiere hacer? Entregar la energía. ¿Qué quiere? Es que siga oscilando el cuerpo. Pues. Eso, excelente, eso. Entonces, mire, yo digo, yo tengo un sistema, un péndulo, ¿cierto? Y ese péndulo pierde energía. Y yo necesito un sistema pendular para algún dispositivo, pero que me conserve la amplitud. La única forma es ¿qué cosa? Dándole energía. Veremos la próxima clase que eso debe ponerle una fuerza externa, ¿cierto? Es darle energía, ¿cierto? Entonces yo le puedo poner una fuerza externa de ciertas características para que el sistema oscile como un armónico simple, o sea, que la amplitud se conserve. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía que yo pierdo por fricción, ¿cierto? La estoy reemplazando por la que le doy con una fuerza externa. Eso es en el fondo lo que queremos hacer y la próxima clase lo veremos desde el punto de vista energético, que es la parte, obviamente, que me dice que se puede hacer, ¿cierto? Muy bien. Entonces, miren lo que dice acá abajo. Ojo con esto. Les queda de tarea pensarlo. Y me dice. Lo anterior implica, les queda de tarea esta parte. Miren esto. Que dos osciladores idénticos, sometidos a fuerzas idénticas, pero excitados o preparados inicialmente de manera diferente, ojo con esto, llegará a un estado idéntico en el cual ambos oscilarán con la frecuencia externa, una amplitud C sub F y una constante de fase alfa. Pensemos en esto porque esto es lo que nos conecta con la próxima clase. Esto es lo que nos conecta con la próxima clase. Les dejo de tarea esta partecita para que la piensen. Y la conectamos con la parte de la energía, que lo veremos en la próxima clase. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo, muchachos? Forzar un sistema para que ese sistema oscile con un armónico simple. En muchos dispositivos hay sistemas armónicos simples. ¿Por qué? Porque hay que darles una fuerza para contrarrestar esa fricción. Listo. Las personas, por favor, que eso fueron bastantes, que se matricularon extemporáneamente, por favor, me envían un correo para no volverles a enviar a los otros compañeros todo el material al correo. Listo. Me envían un correo y dicen, profe, yo me
matriculé en ajustes, perdón, en ajustes, ¿cierto? Y para enviarles el material, por favor. ¿Listo? Bueno, muchachos. Terminé temprano, cumplí. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el próximo jueves a las 8. ¿Listo? Muchas gracias por la Profe, asistencia. ¿me podría mostrar la Mm, diapositiva 6 si me hace el favor? Muchas gracias. listo. Nada. Muy bueno, antes de que se me vayan, chicos, la tareita, ya que su compañero lo dice, por favor. Una recomendación, es bueno para la salud, hacer tareas. Hay un taller, ¿cierto? Yo les envío un taller con unos problemas, ¿cierto? Ah, ojo con esto, les voy a aclarar esto, miren. El taller que les envié, muchachos, muy importante, hoy siquiera tengo 5 minutos. Yo les envié un taller 1. Ese taller 1 es un taller que tiene una parte que he sacado del libro de Alicia. Entonces digo, el libro de Alicia gana el punto 1.4, 1.5, 1.6, ¿cierto? Hay que hacerlo. Y hay unos puntos que yo los redacté, que son del libro de Alicia, pero que además de la redacción de Alicia le sumé cositas. O sea, el libro de Alicia carece en detalle y a veces algunos problemas no da unas condiciones que son necesarias para resolver el problema. Entonces, cuando ustedes vean que no digo, hagan el 1.1, sino que estoy colocando el 1.3 del libro de Alicia y estoy colocando la redacción, es porque esa redacción contiene detalles que en el libro de Alicia no están. Ténganlo en cuenta. Profe, es que no resuelvo esto como tal cosa. Ya leyó, vio mi taller. Ah, no, profe, es que es lo mismo. No es lo mismo. En el taller hay puntos del libro de Alicia que yo les coloqué condiciones que a Alicia se les olvidó poner. Listo, ténganlo en cuenta. Y además de esos problemas del libro de Alicia, algunos simplemente diciendo que lo hagan y otros expandiendo la redacción, además puse unos adicionales para que también los hagan. Y algunos, ¿cierto? Y además de eso hay unas tareitas que les pongo aquí, que son generalmente del libro. ¿Y por qué se las pongo? Porque tienen su picante ahí y necesito que lo analicen ustedes. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan en cuenta que algunos puntos del libro de Alicia están en el taller expandidos porque les faltan el taller para poder resolverlos. ¿Listo? Y hagan las tareitas, por favor. Listo, muchachos. ¿Ya terminaste? Sí, profe, muchas gracias. Profe, también quería preguntarle otra cosa. ¿Hasta qué capítulo del libro de Alicia vamos a estudiar? Muy bien, buena pregunta. Del libro de Alicia, yo saco secciones, partes del libro de Alicia. No hago secciones completas. Del libro de Alicia vamos a trabajar hasta la 5ª clase, solamente. Entonces, ese es el material que yo les doy aquí en clase. Solamente. Entonces, traigo partes del libro de Alicia. No toda la sección completa, que no nos da tiempo. Entonces, es el material que vemos en clase. Mucho cuidado con eso. El libro de Alicia es extenso, tiene muchos temas, porque el libro de Alicia es un curso de oscilaciones. Y eso es un curso de oscilaciones y ondas. Que oscilaciones es la primera parte. Entonces, tengan en cuenta que el material que vamos a ver del libro de Alicia es el material que les doy en clase, más relacionado con el material de los talleres. ¿Listo? No se me confundan, porque empiezan a estudiarme temas de frontera y cosas de esas. Eso no es el tema de este curso. Este curso tiene solamente una parte del libro de Alicia. Muchas gracias por la pregunta. Es el material que yo veo en clase relacionado con los talleres, ¿cierto? No es para que leamos todo el libro de Alicia. Ojo con eso. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Gracias, profe. Igual, Hasta luego. sigo temprano, muchachos. Hasta luego, profe. 9:45. Que descansen y que Gracias, sigan con la profe. próxima clase. Hasta luego, Chao. profe.